hablar ahora del turismo, porque ha sido de los últimos sectores en reactivarse. Y cuando decimos reactivarse, es reactivarse a medias, ¿no? Porque todavía el flujo de turistas internacionales, que finalmente son los que más dinero dejan, está sumamente limitado. Y eso hace que sea un sector que está en peligro. ¿Es que acaso será un sector que terminará muy golpeado cuando todo se reactive? ¿Cuántas empresas dedicadas al turismo van a sobrevivir a esta crisis? Todo eso lo vamos a tratar con Otto Regalado, que es profesor de SAM y ya está con nosotros. Otto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Se hizo un paquete de reactivación para el sector turismo, ¿no es cierto? El FAE Turismo. ¿Este ha funcionado, crees tú? A ver, mira, Juan Carlos, sobre todos los, digamos, los sistemas que se crearon para apoyar el turismo, se crearon en base a unos supuestos que verdaderamente no se dieron a la fecha, de los cuales vamos a hablar en la entrevista. En resumen, en el FAE Turismo, puntualmente, se crearon, digamos, un financiamiento para que las personas pudieran, las personas jurídicas, en este caso las empresas del sector, se pudieran financiar en ciertas condiciones, ¿verdad? Ciertas condiciones de plazo, de periodo de gracia, ¿no? Y obviamente de tasa de interés. Pero resulta pues que el periodo de gracia se está terminando y el sector no se ha reactivado, ¿verdad? Entonces las empresas no recibirán ingresos, por lo tanto no tendrán cómo pagar. Claro. Y entonces eso hace que se reestructure, que se tenga que replantear no solamente el financiamiento, ¿no? Las obligaciones que puedan tener las empresas, sino otros, digamos, factores que pueden influenciar en la supervivencia, ¿no? Y estoy hablando de factores laborales, fiscales, tributarios, ¿no? Mucho más completo. Claro, y esto es muy complejo, finalmente, Otto, ¿no? Porque uno habla de reactivación, pero el turismo sí y solo sí se va a reactivar cuando hay un flujo de turistas. Y este no va a ocurrir mientras no haya la vacuna. Y estamos hablando de que podría pasarse todo el próximo año, como se dice, a media máquina, ¿no? Un porcentaje muy pequeño, lo que no permitiría a las empresas subsistir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ayudar a estas empresas a migrar a otro rubro que les pueda brindar la sostenibilidad o financiarlas para que estén paradas y paradas. ¿Cuánto tiempo finalmente? Claro, en efecto, ¿no? Nosotros tenemos que saber que en el sector, en la actividad turística, conviven pues grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, pero también personas naturales con negocio, ¿no? Entre ellas los guías, entre ellos los artesanos, que son los más vulnerables en este momento. Recordemos también que en el sector turismo se emplean más de 3 millones de personas, de las cuales muchas de ellas de manera informal. Por lo tanto, estas personas tampoco tienen o tendrían la posibilidad de tener alguna ayuda, ¿no? O acceso a este tipo de ayudas. Y en algo que acabamos de ver en el programa, ¿no? Ese informe sobre el caso de Italia, recuerda pues que en el hemisferio norte se moviliza el 80%, digamos, de la actividad turística, y hablo de vuelos aéreos y todo ello. Entonces, mientras las cosas no estén seguras en los mercados emisores, menos pensaremos en que van a llegar a nuestro país, ¿verdad? Claro, y hablamos de esta reactivación a medias, ¿no? Que, por ejemplo, los restauranteros, que también en cierta medida forman parte de esta estructura, de esta industria del turismo, estaban pasando las de Caín, porque finalmente con un local al 40%, al 50%, habrán algunos que resistan, pero otros que sencillamente se van a quedar en el camino porque no llegan a su punto de equilibrio económico, ¿no? O sea, lo que gastan es más de lo que reciben con ese porcentaje de activación y tendrán que cerrar. Lo mismo, intuyo, ocurre en el sector turismo en general, con un turismo tan venido a menos, con tan poca frecuencia de viajes, finalmente no se va a poder sostener. Por eso hablaba y esto lo hemos conversado ya antes, de pensar más bien, más que una reestructuración o una financiación del sector, en una repotenciación para que migren a otros ámbitos de negocio.
Sí, en estas condiciones, pues, o en las mismas condiciones, no sería sostenible un negocio como tal, ¿no? Pero acabas de decir algo muy importante, el caso de los restaurantes, ¿no? Lo que ha sucedido en el caso de los restaurantes es que, de alguna manera, de manera progresiva, ellos han ido generando algo de ingresos. Y yo creo que podríamos rescatar ese ejemplo, porque comenzaron con delivery, continuaron abriendo al 40%, ahora tienen la ampliación al 60%. Y en terrazas hasta el 70%, ¿no? Y en terrazas hasta el 70%. Y esto es un buen ejemplo a seguir en la medida que ellos tenían un mercado doméstico a quien atender, es decir, nosotros las familias, ¿verdad? En el caso del turismo, la OMT misma ha dicho, la Organización Mundial de Turismo ha dicho pues que hemos retrocedido más de 15 años, ¿no? Y en el caso de Perú, probablemente cerca de los 20 años. ¿Eso qué significa? Que las cifras que nosotros podamos alcanzar, o sea, las cifras que podamos nosotros tener como el 2019, probablemente las tengamos en 3 o 4 años. Correcto. Por lo tanto, si tú tenías como empresa una infraestructura y un costo, ¿no es cierto?, como para una operación de una cantidad equivalente a los turistas que tenías en el año 2019 y sabes que la vas a tener en el 2023 o 2024, obviamente no sería sostenible una operación como tal, ¿no? Por eso, nuevamente, es importante, ¿no?, tratar de revisar las medidas que el Estado está dando para que se mejore, ¿no es cierto?, las condiciones como para que las pocas empresas que puedan quedar puedan resistir y las otras, en efecto, como bien señalaste, puedan diversificarse, ¿no? O se dedican a atender al sector, digamos, al turismo doméstico o otra cosa, ¿no? Claro, pero el turismo doméstico no va a ser comparable en cantidad al turismo exterior que llegaba, ¿no? Eso ni hablar, no se va a poder llegar a ese nivel. Claro, son diferentes, digamos, segmentos de mercado, ¿no? Tal vez en volumen sí hay un movimiento interesante, pero son viajes muy cortitos de fines de semana, ¿no? Donde el gasto es menor, que en volumen a lo mejor sí podría ayudar a hacer una cantidad de dinero, pero obviamente cuando nosotros hablamos del turismo receptivo pensamos pues en las divisas que nos deja, ¿no? Como país, ¿verdad? Claro. ¿Qué te parece lo aprobado por el Congreso en este estímulo también al turismo? Es un proyecto de ley, ¿no? Todavía falta un poco, digamos, en el camino, pero yo creo que es ya una buena medida, ¿no? En principio, declarar al sector, pues, digamos, como prioritario, ¿no? Pensando justamente en el potencial que tendría. Eso implica varias facilidades o varias medidas, por ejemplo, en orden, como yo decía, tributario, ¿no? Darles unas facilidades para que las empresas puedan fraccionar, ¿no? Las deudas que tienen, por ejemplo, con la SUNAT o con el mismo de salud, porque no van a tener ingresos, ¿no? Al menos los ingresos esperados. Con respecto al FAE Turismo, ¿no? Las condiciones que tienen que darse tienen que ser mucho más favorables y reales, ¿no? O sea, tienen que ser mucho más realistas. Las empresas, se acaba el periodo de gracia en 3 meses y en 3 meses no vamos a tener la vacuna, no vamos a tener el flujo de turistas, las empresas no van a tener ingresos, por lo tanto no van a tener cómo honrar sus deudas. Entonces, los periodos de gracia se tienen que ampliar. Las facilidades, es decir, si le diste un préstamo a 3 o 4 años, se las tienes que prolongar, porque no vas a poder ahorcar a las empresas porque no van a tener cómo pagar, ¿no? Más aún, como decía yo, representa más o menos 3 millones y medio de empleos, ¿no?, que mueve el sector, y es transversal, porque no solamente hablamos de las compañías aéreas, de los hoteles, que es lo que más se ve, hablamos de pequeños, ¿no es cierto?, negocios, ¿no? Claro, por supuesto. Felizmente, Claudia Cornejo, la ministra del MINCETUR, lo que ha dicho es que esto se esté evaluando, ¿no? Ojalá que de ahí salga alguna buena propuesta para intentar salvar a la mayor cantidad posible de empresas. No se van a salvar todas, pero por lo menos una buena cantidad que sea el motor que reflote el sector cuando finalmente esto se reactive. Sin duda, ¿no? Sin duda la ministra tiene esa función. Leí que tenía 3 paquetes y que los está trabajando. Enhorabuena, porque son necesarios. O sea, el Estado tiene que hacer su parte, ¿verdad? Pero la otra parte la tiene que hacer el sector privado también, ¿no es cierto? Claro. Y eso es importante, ¿no? El sector privado tiene que contribuir en lo que le toca, ¿no? Respetar las medidas de seguridad, cumplir con la reglamentación, los aforos, ¿no?
también trabajar en su campaña de marketing, ¿no? Porque tiene que enfocarse en ese nuevo segmento de mercado, ¿no? Ofrecer productos adecuados para ellos, ¿no? Adaptar toda su oferta y, como siempre decimos, pues trabajar en conjunto, ¿no? El sector público con el sector privado, para que en conjunto puedan sacar adelante el sector que está tan deprimido como bien lo señalaste, ¿no? Perfecto, Otto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Juan Carlos, que estés muy bien, y si no hablamos hasta fin de año, que tengas unas felices fiestas de fin de año. Igualmente para ti. Otto Regalado, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.